Hola, 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 hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo lleno de chismecito y emoción. Soy su anfitriona favorita y hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como bien dice el título, tenemos un escándalo. Y no cualquier escándalo, uno que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y confesiones. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, específicamente en la trama amorosa que, bueno, todos conocemos y amamos, y vamos a desentrañar quienes saben, o creen saber, sobre los verdaderos sentimientos de Hande hacia Kerem. Y ojo, porque no estamos hablando de rumores de fans, estamos hablando de algo más. Así que agarren sus palomitas, prepárense para el drama, y vamos a darle al chismecito. Antes de empezar a destripar este tema tan jugoso, quiero recordarles algo súper importante si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya. No se pierdan ningún chisme, ninguna noticia, ninguna exclusiva sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así estarán siempre al día con todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Vamos a por ello. Bueno, ahora sí al lío. El tema que nos ocupa hoy es la supuesta confesión de Hande Erçel, la amada protagonista de Love is in the Air, acerca de sus sentimientos por su compañero de reparto, Kerem Bürsin. Y digo supuesta porque, claro, estamos hablando de chismes, rumores, interpretaciones y, bueno, la magia de la especulación. Pero, ¿quién lo sabe? ¿Quiénes son los afortunados que estarían al tanto de esta confesión? Para entender esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. Durante el rodaje de la serie, y especialmente durante su emisión, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era algo que saltaba a la vista. Los fans se enamoraron de ellos, no solo como personajes, sino también como pareja fuera de la pantalla. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a que la relación entre ellos era algo más que una simple amistad. Empecemos por lo obvio, el círculo íntimo de Hande y Kerem. ¿Quiénes son las personas más cercanas a ellos? ¿Sus familiares, amigos, compañeros de trabajo? Obviamente ellos son los que, en teoría, tendrían más posibilidades de conocer la verdad sobre sus sentimientos. Y digo en teoría porque, como en cualquier relación, la intimidad y la confianza son clave. Primero hablemos de los amigos de Hande. ¿Quiénes son sus confidentes? ¿Con quién comparte sus secretos? Sabemos que Hande tiene un grupo de amigos muy cercanos, especialmente amigas mujeres. Es probable que en algún momento Hande haya compartido sus sentimientos con ellas. Quizás durante una cena, una salida, o simplemente en una conversación casual. Es muy posible. Las amigas son, por lo general, el primer lugar donde las mujeres confiesan sus sentimientos románticos. Así que definitivamente el círculo de amigas de Hande podría tener alguna información privilegiada. En el caso de Kerem, también tenemos su círculo de amigos. ¿Con quién se relaciona más? ¿Quiénes son sus amigos más cercanos? Sabemos que Kerem tiene una personalidad muy abierta y extrovertida, pero también es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, es muy probable que haya compartido algo con sus amigos más cercanos. De igual manera, sus amigos varones podrían tener alguna idea de lo que sentía por Hande, aunque tal vez no tan directa como las amigas de Hande. Ahora, hablemos de los familiares. ¿Qué papel juegan las familias de Hande y Kerem en todo esto? Los padres, los hermanos, los primos, la familia, generalmente es la base de todo. Es muy probable que los familiares de Hande y Kerem estuvieran al tanto de lo que ocurría entre ellos. ¿Cómo? Pues seguramente a través de conversaciones indirectas o simplemente observando la dinámica entre ellos. La familia, muchas veces, es la primera en darse cuenta de los sentimientos de una persona. En el caso de Hande, su hermana, Gamze Erçel, es una figura muy importante en su vida. Son inseparables y siempre están juntas. Gamze seguramente ha sido testigo de muchos momentos entre Hande y Kerem, y podría tener una idea muy clara de lo que sentía su hermana. Y en el caso de Kerem, también sabemos que tiene una relación muy cercana con su familia. Aunque vive en Estados Unidos, siempre está en contacto con ellos.
Sus padres, su hermana, seguro que saben algo sobre lo que ocurría en su vida sentimental. Otro grupo de personas que podrían tener alguna información son los compañeros de trabajo. El equipo de producción de Love is in the Air, el elenco, los maquilladores, los estilistas, todas esas personas que pasaban horas y horas con Andy y Kerem en el set de rodaje. ¿Cómo no iban a darse cuenta de la química que había entre ellos? ¿Cómo no iban a ser testigos de sus miradas, sus gestos, sus conversaciones? Es muy probable que entre el equipo de producción se comentara sobre la relación entre Andy y Kerem. Quizás incluso hubo apuestas sobre si iban a terminar juntos. Y aunque la discreción es fundamental en este tipo de trabajos, es muy probable que alguien, en algún momento, escuchara alguna confesión o indirecta. Ahora bien, ¿quién exactamente fue la persona a la que Andy le confesó sus sentimientos? ¿Fue una amiga cercana, su hermana, una compañera de trabajo, o alguien más? Aquí es donde la especulación se dispara. Pero basándonos en lo que sabemos sobre Andy, es muy probable que eligiera a alguien de su círculo de confianza, alguien con quien se sintiera cómoda y segura para compartir sus emociones. Y por supuesto, tenemos a los famosos. ¿Qué sabemos sobre las celebridades y sus relaciones? Sabemos que a veces incluso utilizan a su círculo de amigos para crear publicidad. Esto es muy común en la farándula. Pero, ¿será este el caso? ¿Habrá alguien que se aprovechó de la situación, que filtró información, o que simplemente malinterpretó las cosas? Hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco es muy pequeña. Todos se conocen, todos trabajan juntos, y todos están interconectados. Esto significa que la información, a veces, se filtra muy fácilmente. Un comentario, una foto, un vídeo, cualquier cosa puede convertirse en noticia. Y luego tenemos a Kerem. ¿Qué sabemos sobre lo que sentía Kerem por Andy? ¿Compartió sus sentimientos con alguien? ¿Quizás con un amigo, con su familia, o con alguien más? Aquí la historia es un poco más complicada. Kerem siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, sabemos que la química entre él y Andy era innegable. Así que es muy probable que en algún momento Kerem también haya compartido sus sentimientos con alguien. En definitiva, la pregunta de quién lo sabe es muy difícil de responder con certeza. La confesión de Andy, si es que realmente existió, es algo muy personal, muy íntimo. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos deducir que las personas más cercanas a ella, su círculo de amigos, su familia, y quizás algunos compañeros de trabajo podrían tener alguna idea de lo que sentía. Y aquí es donde entran los rumores y las especulaciones de los fans. ¿Qué han dicho los fans sobre este tema? ¿Qué rumores circulan en las redes sociales? Los fans de Love is in the Air son muy apasionados, y siempre están atentos a cada detalle. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada entrevista, y han sacado sus propias conclusiones sobre la relación entre Andy y Kerem. Muchos fans están convencidos de que Andy y Kerem estaban enamorados, y que su relación fue mucho más allá de la amistad. Otros creen que todo fue una estrategia de marketing, para promocionar la serie. Y otros simplemente prefieren no opinar y disfrutar de su amor platónico. Lo cierto es que los fans siempre han sido una parte importante de la historia de Andy y Kerem. Ellos son los que han mantenido viva la llama de su amor, a través de sus comentarios, sus fotos, sus vídeos y sus teorías. Y son ellos los que en gran medida han alimentado los rumores sobre la confesión de Andy. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Andy confesó sus sentimientos por Kerem? ¿O todo es fruto de la imaginación de los fans, de los medios de comunicación, o simplemente una estrategia para generar interés? La verdad probablemente solo la saben Andy y las personas más cercanas a ella. Lo que sí sabemos es que la relación entre Andy y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Su química, su complicidad, su amor, todo eso ha quedado grabado en la memoria colectiva. Y aunque no sepamos la verdad sobre sus sentimientos, lo que sí sabemos es que nos regalaron una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Andy confesó sus sentimientos por Kerem? ¿Quiénes creen que sabían sobre esta confesión? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Recuerden que este canal está dedicado a todos los amantes de las series turcas, así que no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y síganme en las redes sociales para estar al día con todas las noticias y novedades. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y el chismecito. Y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más emoción. Adiós. Un beso enorme y hasta la próxima.